¿Qué tal, Marco Martínez? Bienvenido a Persiguiendo tus Sueños. Un placer tenerte con nosotros. Melito, el placer es mío, de verdad. Gracias por la invitación. Pues estamos acá para platicar un poco de cómo perseguir los sueños. Así es. La verdad que, Marco, gracias por acompañarnos. Quiero empezar con lo más básico. Platícanos, ¿quién es Marco Martínez? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, mira, nací en Motocintla de Mendoza, en la Sierra Madre de Chiapas, en 1977. Mi padre era agente de migración y eso hizo que nos fuéramos a vivir a Ciudad Hidalgo, frontera con Guatemala. Ahí pasé mi infancia, los primeros años con mis padres juntos y luego ellos se separaron. No vengo de una familia disfuncional. Tengo actualmente 47 años de edad, estoy casado, tengo 2 hijos y me dedico a la administración pública, a los bienes raíces y a escribir. Ok, Motocintla. Qué hermoso clima, Motocintla. Me tocó por ahí trabajar una temporada. La verdad que agradable, templado, no como San Cristóbal, pero es un momento agradable. Pero me tocó llegar después del stand. Muy difícil la situación en ese momento. Sin embargo, te digo, yo nada más nací ahí, fue por cuestiones del hospital y luego ya nos fuimos a vivir a Ciudad Hidalgo. Tu mayor tiempo de vida estuviste en Ciudad En Hidalgo. Ciudad Hidalgo, sí, Ok. sí, hasta después de la adolescencia, cuando cumplí los 17 años, entonces ya me dirigí a la capital, a Tuxtla Gutiérrez, a comenzar mis estudios universitarios. Ciudad Hidalgo, mucho calor, Ciudad Hidalgo. Que sí, opuesto a Motocintla, Todo opuesto. mucho calor, sí, pero una ciudad también en aquel entonces muy bonita, con calles muy amplias. Tuve contacto con muchos centroamericanos, con los que también influyeron de alguna manera en mi forma de vivir, de apreciar las cosas. Ahora, ¿a qué jugaba Marco Martínez de niño? ¿Cuáles eran los juegos que tenías de tu infancia? Siempre en Chiapas, creo yo, por la cultura de nuestros padres, seguimos, al menos me tocó seguir jugando con los juegos tradicionales, con las canicas, con el trompo, con el papalote, que nosotros allá le decíamos barrilete. Barril. Y eran tardes de jugar con los vecinos al fútbol, el básquetbol, cuando empezamos a crecer un poco más. Y tuve una infancia, gracias a Dios, bastante agradable, ¿no? Vivir en provincia es muy diferente de vivir en la capital. Vivir en un pueblo es diferente totalmente. No hay más espacios, poder correr, poder desahogar, sobre todo la energía que tiene uno como niño. Sí, Corrían, hay mucho espacio. definitivamente. Pero yo creo que era, al final de cuentas, lo mejor, ¿no? Ojalá y volvieran esos tiempos donde podíamos salir a la calle y jugar con toda libertad, sin que nuestros padres se preocuparan más que porque va a llover y teníamos que regresar a casa. Eh, Te digo, allá lo que más hacíamos era ir a las canchas de básquetbol, incluso a la pequeña biblioteca que había en el pueblo, ¿no? Yo me distraje mucho de adolescente en la biblioteca de mi pueblo. Marco de niño, ¿qué jugaba? ¿Qué quería hacer? Ya ves que los niños siempre traen alguna idea. Mira, yo creo que por la influencia de algunos amigos de la familia, en un principio yo quise ser médico. Por supuesto que cuando llegué a la prepa me di cuenta que no era esa mi vocación. Y te comento brevemente, cuando llegué a la preparatoria, que estudié también en Ciudad Hidalgo, participé en una olimpiada de biología. Resulta que me fue muy bien, saqué primer lugar, y el director de la escuela, Enrique Barajas Barajas, que en paz descanse, me invitó a que me fuera a Tuxtepec, Oaxaca, a estudiar la carrera de biología. Y me dijo, te voy a conseguir una beca. Lo hizo, sin embargo, platiqué con mi madre, que en ese entonces ya estábamos solos. Tengo una hermana que ya estaba estudiando en Tuxtla Gutiérrez. Por esa razón ya decidí no irme, ¿no? Y entonces presento examen en la UNICACH y comienzo a estudiar biología. Solamente estudié un semestre y también me di cuenta que no era lo mío. No era por ahí. Y Sí. que bueno, bueno, estás hablando de la adolescencia un poco, pero antes yo tengo hijos pequeños, tú también, ¿no? Y siempre tengo uno pequeño ahorita que quiere ser, por ejemplo, dentista de repente, hay uno que me dijo que quiere ser maestro, ¿no?
¿Te acuerdas tú qué quería ser de niño? ¿A qué soñaba Marco ser cuando era niño? Pues quería ser médico, Desde quería niño, ser, dices. sí, desde niño quería ser médico. Cuando vinieron los problemas de mis padres, quería ser abogado y bueno, finalmente terminé estudiando leyes. Ok, Marco. Y la adolescencia, estuviste, dices, en Ciudad Hidalgo hasta la prepa. ¿Qué tal eras como chico de secundaria y de preparatoria? Pues fíjate que fui muy, creo yo, popular. Era alguien que siempre quiso llevarse bien con todos, que no hablaba de nadie, que siempre los respetaba. Creo que eso ayudó a formar en mí un carácter afable con los demás y hice muy buenos amigos en aquel entonces. Recuerdo que había una revista de un amigo, Alfredo Toledo Barrios, que se llamaba ¿Y vos cómo sos?, parodiando aquella revista del corazón de ¿Y tú cómo eres? Y recuerdo que tuve la oportunidad de estar en la portada, que era muy hecha muy artesanal, a mano, con plumones y marcadores. Un genio, Alfredo Toledo. Y ahí tuve la oportunidad. Y esa revista yo recuerdo que se vendió muy bien, porque la vendía Alfredo, ¿no? Entonces creo que era parte de mi forma de ser. Ok. Ahora, de la medicina, ¿no? De la ciencia, de la biología, te vas luego a otro extremo, ¿no? Que estudias derecho, estudias leyes. Sí, medicina ya no. Fui a presentar el examen. eh, Y ahí estando, pagué incluso mi matrícula para hacer el examen y de ahí me regresé. Supe en ese momento que no era lo mío, entonces comencé a estudiar biología, un poquito desubicado, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pero es normal, la edad de eso es cuando Sí, sí, ves sí. algunos sí tienen claro Sí, qué hacer y luego así las es. circunstancias de la vida te va, Sí, sí, te va sí. llevando hacia acá, ¿no? Sí, entonces estudié biología un semestre, me di cuenta, insisto, que no era lo mío y decidí ya comenzar a estudiar leyes. Que fíjate que es un tema bastante importante porque hay muchos papás que luego, al tener sueños frustrados, queremos que nuestros hijos los inclinamos o los direccionamos hacia tal lado, ¿no? En tu caso tú decidiste hacer, pero hay papás que dicen, no, si es maestro, mi hijo va a ser maestro. Si es abogado, mi hijo tiene que heredar, ¿no? Y sin embargo, creo que es la oportunidad de que un joven pueda decidir y de alguna manera probar, porque es lo que vas a hacer el resto de tu vida, ¿no? Y a lo mejor tú tenías la ilusión, pero llegas a medicina y llegas a biología y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Permíteme, esto no es lo mío, ¿no? Tal cual como lo dices, Milito, fue así y lamentablemente, bien lo dices, hay padres que porque ellos estudiaron determinada carrera quieren que sus hijos sigan y es válido porque luego ya tienen construido hasta un imperio o una carrera dentro de la profesión y quieren que sus hijos continúen con eso, pero si no es su sueño. Yo en una ocasión cuando fui catedrático en la universidad le dije, siempre hacía este ejercicio de preguntarles si realmente estaban persiguiendo sus sueños, haciendo lo que querían. Y algunos me decían que no. Y recuerdo que a uno, un alumno, le dije, mira, una vez leí que es mejor fracasar en algo que te gusta a triunfar en algo que no te gusta. Estaba en séptimo semestre y se dio de baja y comenzó otra carrera. Después me lo encontré y dice que estaba plenamente feliz, a ver, que tuvo problemas con sus papás, pero después lo entendieron y me agradeció aquel consejo que le di en aquel momento. Sí, claro, yo he tenido, cuando se habla de las artes, de la cultura, cuando uno decide estudiar una carrera, decías de artista, de músico, de danza, ¿no? Bailarín, no vas a vivir y muchas veces los mismos papás, ¿no? En su afán de querer apoyar, terminan rompiendo el sueño de un hijo, ¿verdad? Ujú. Y de adolescente te diste cuenta que eras sociable, ¿no? Porque el derecho, bueno, hay que hablar, ¿no? Ujú, ujú. Ya defendías a tus compañeros ahí de No, 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 profesión. pero yo creo que ya tenía marcado cierto liderazgo, considero yo, ¿no? Dicen que el elogio en boca propia es vituperio, ¿no? Pero puedo recordar que siempre habían ahí amigos, grupos que me seguían, porque siempre me gustaba hacer las cosas bien, ¿no? Ayudar a mis compañeros en lo que yo pudiera y creo que eso me ayudó. Pero fíjate que también hay una parte dentro de eso que había cierta timidez en mí, nunca fui tan extrovertido. Sí, me llevaba con muchos amigos, mucha gente, pero sí siempre fui introvertido, un poco callado, ¿no? Ahora estudiaste derecho, pero has estudiado otras cosas.
muchas cosas. Sí, mira, mucha gente estudia porque quiere prepararse o porque quiere salir adelante o porque quiere tener otras oportunidades de empleo. Realmente yo seguí estudiando porque a mí me apasiona aprender, ¿no? Y volver a aprender. Y por esa razón, después de terminar la carrera, tiempo después comencé a trabajar y luego ya tuve la oportunidad de hacer una maestría, la hice en estudios políticos y sociales y hace poco terminé el doctorado en teología. Me formé en eso porque, dicho sea de paso, soy un hombre creyente, creo en Dios sobre todas las cosas y si no hubiese sido por eso desde esa infancia de la que hablamos, yo creo que no hubiera alcanzado lo que humanamente uno puede alcanzar, ¿no? Necesitaba la mano de Dios para lograr lo que he logrado y no me refiero a cuestiones materiales, me refiero a eso que decías tú, esos sueños que viven en el corazón y que necesitas a alguien más para poderlos cumplir. Ok, entonces derecho, política un poco y teología, de todo, de todo. Sí, hice algunos Para, diplomados también, en varias ramas, te digo, porque soy muy inquieto. Y siempre fui viendo que concatenaran todas las carreras, ¿no? Derecho con las ciencias sociales y ahora con el estudio de Dios, ¿no? ahora platícanos parte de tus logros profesionales, cosas que has hecho que te han traído satisfacción. Mira, he sido muy inquieto desde que comencé, creo que desde la prepa, ¿no? Quizá uno de los primeros logros así públicos fue que en Ciudad Hidalgo iniciamos la Casa de la Cultura cuando no había en aquel entonces. Y a partir de ahí yo me di cuenta que la gestión y el tocar puertas pues hacía que se hicieran las cosas. Y así fue como llegué a la universidad. Mira, tengo un principio que a todos los lugares a donde voy siempre tengo que dejar huella. No importa qué huella sea, pero siempre una huella positiva que, que puede inspirar. No sé si lo he logrado, Milito, pero procuro que eso suceda. Por aquí pasó Marco Martínez, ¿no? Justamente. Y has estado metido en la cultura mucho. Sí, sí, sí. Hace un par de años después de la pandemia fui parte de este proceso del gobierno federal para crear círculos de estudio con el aval del Fondo de Cultura Económica. Inicié un proyecto personal que se llamaba la Casa de Cervantes. Se llamaba porque ya no continuó con eso, que era justamente el hacer análisis, leer libros, poesía, cuento y hacer análisis y reflexiones en torno a los libros, ¿no? Creo que eso podía ayudar a mantener también a la gente dentro de sus casas entretenidas, pero además aprendiendo. Ahora, Marco, ¿qué tenemos que hacer para que la cultura se siga manteniendo? Para que la cultura siga fortaleciéndose. Con esto de la globalización, muchas cosas se han ido perdiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Sobre todo lo que tú dices, gestoría, como gestor cultural. San Cristóbal, hay mucha gente que sigue y persevera su cultura, ¿no? Y siguen manteniendo tradiciones, costumbres, pueblo mágico totalmente. Y la gente, aun cuando viene de San Cristóbal hacia la capital, hacia Tuxtla, siguen trayendo su lengua, su vestimenta, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para que la cultura se siga manteniendo, para que la cultura no muera, ¿no? Porque al final con esta globalización hay cosas que ya no se van rescatando. ¿Qué tendríamos que hacer? Los procesos de aprendizaje nos llevan a reaprender, a hacer las cosas ya no de la manera que se hacían. Tenemos que hacer propuestas distintas, primero para rescatar esa cultura, esa tradición, en el caso de Chiapas, ¿no? Que es muy diversa y maravillosa, que tenemos de todo. Pero creo que la participación en la cultura, como en cualquier otro ámbito, es muy importante. Si tienes algún proyecto y lo tienes en la gaveta, nadie va a saber de qué se trata. Creo que es importante lo que decía hace un rato, empezar a tocar puertas y enseñar qué es lo que uno tiene. Proponer diversas formas de hacer poesía, arte, música. Es una manera de mantener viva nuestras culturas. Sobre todo que sea atractivo para las nuevas generaciones.
porque si no va a quedar como los museos. Últimamente hay un lugar aquí, el Parque La Marimba, donde solamente ahí se escucha marimba. Antes se acostumbraba que en fiestas era normal ver una marimba, pero la cultura va evolucionando, ¿no? Va cambiando. Pero ¿cómo hacer que los jóvenes, ¿no?, rescaten esta parte? ¿Quién tiene que hacerlo? Yo creo que este es un esfuerzo entre las instituciones y la sociedad, pero sobre todo los padres de familia. Hay una responsabilidad inmensa, nosotros lo sabemos como padres, con nuestros hijos, de inculcarles ahí el rescate de los valores, de las tradiciones, de las culturas, todo aquello que edifique. Tiene que ser en conjunto. Si tenemos el gobierno, pero no tenemos la participación ciudadana, no podemos hacer absolutamente nada. Si tenemos la participación ciudadana, pero un gobierno de oídos cerrados y de puertas cerradas, tampoco podemos hacer nada. Creo que en este momento tenemos un gobierno que le ha apostado a la cultura, le está apostando a las artes, Al rescate de al las... rescate, y eso está ayudando mucho. Este tema de la chiapanequeidad es un tema que vino a abrir también otros panoramas culturales, artísticos, y considero que es una excelente estrategia del gobernador Eduardo Ramírez. Tenemos que tener una identidad cultural. Me he dado cuenta que como capital, Tuxtla Gutiérrez tiene cosas, ¿no? Chiapas es muy diverso en cultura. Pero hablando, por ejemplo, de monumentos, edificios, casi se acostumbró a que hagamos todo nuevo y se va perdiendo la identidad. Te platicaba de San Cristóbal, que tienen, ahí respetan ciertas tradiciones. El pueblo ha peleado para que se respete, ¿no? Llega alguna cadena, pues tiene que amoldar a las condiciones. Y creo que así nos ha pasado con la globalización. De hecho, ahorita las comidas, los cumpleaños de los muchachos, de los jóvenes, ya no quieren como hacíamos antes, el tradicional mole con arroz, ¿no? O el pollito y todo esto. Ahora una pizza, y se va perdiendo la tradición, la costumbre, ¿no? Que al final de cuentas han venido por años. Y así la música, así en la gastronomía, así en diversas cosas que se van perdiendo, se van perdiendo. Pero fíjate, yo voy incluso más al fondo de toda esta situación. Podemos dejar a un lado el tema de la cultura y hablar acerca de los valores en las familias. Me parece que estamos viviendo una sociedad que va cada vez más en franco deterioro. Y eso obedece, eso lo sostengo yo, que es por dos razones. Primera, porque nos hemos alejado de Dios. Y cuando te alejas de Dios, viene la segunda consecuencia, pierdes principios y valores. Entonces, terminas solamente centrándote en lo que hay a tu alrededor, en lo que te influye. Y lamentablemente la influencia de esta generación no es una influencia que esté edificando, está destruyendo. Hablaba ayer con un amigo y coincidíamos. O sea, el tema de la inteligencia artificial te permite hacer un libro en 1 hora, ¿no? Insisto, y te lo digo desde mi perspectiva teológica, si quieres, es necesario regresar a Dios. Porque si no lo hacemos, la sociedad seguirá perdiéndose. Pero todavía hay esperanza, Miles. Hay esperanza. Ahora, Marco, en el ámbito cultural, ¿en qué disciplina te has desarrollado? Porque aparte del derecho, aparte de la política, aparte también de la cuestión, pues, digamos, religiosa, le llamamos así. Sí. También te has desarrollado en la cultura. ¿Por qué área te fuiste? Te voy a contar cómo comencé a escribir. En la preparatoria, mi maestra de literatura nos pidió hacer un ensayo acerca del amor. Y bueno, puse todo mi esfuerzo en ese ensayo. Cometí un error porque en aquel entonces sonaba la canción de este guatemalteco cantautor Ricardo Arjona y había una canción que se llama Jesús es verbo no sustantivo. Entonces yo usé esa frase para terminar mi ensayo y puse porque el amor no es verbo sino sustantivo. Mi trabajo, por supuesto, por palabras de la maestra, Marina se llamaba, me dijo que fue el mejor, pero dudó que yo lo haya hecho. Y eso
lejos de ofenderme, me motivó. Dije, entonces sí valió la pena. Mi error fue haber puesto esa frase porque ella lo relacionó y dijiste, ¿quién te lo hizo? ¿De dónde lo sacaste? ¿De qué libro lo sacaste? Y dije, caray, Okay. vamos a seguir haciendo esto. Y comencé a escribir ahí. Mira, no me he dedicado de tiempo completo a la literatura, pero sí he escrito cuento, poesía y tengo ya varios textos terminados, varios libros terminados. Tengo cuentos para niños, tengo uno que espero que este año ya pueda publicarse, se llama El gigante Gorgón, que habla justamente sobre la obediencia de los niños a los padres y del amor sacrificial que hay de los padres hacia los hijos. Tengo otro libro también que está por publicarse y que también espero que al menos esos dos se publiquen este año. Estoy persiguiendo esos dos sueños, ¿no? Okay. Que se llama El principio de las cosas bien hechas. Se llama 20 reflexiones para acercarse más a Dios, que habla estrictamente del poder de la palabra de Dios, y creo que es un libro que va a ayudar a mucha gente. ¿Es fácil escribir un libro? Nada es fácil cuando lo haces con arrojo, con perseverancia, pero lo disfrutas, que ahí está una gran diferencia, porque cuando no disfrutas las cosas, simple y sencillamente entonces vas a hacer las cosas mal. Sí, lleva su tiempo, necesito horas para, no solamente para escribir, para revisar, pero sí disfruto mucho escribir. Actualmente, quiero decirte, tengo un libro titulado Lo que todo buen político debe saber, 7 planteamientos y un mensaje espiritual, que bendito Dios se ha vendido muy bien. Este es el segundo tiraje que hago y ya me quedan muy pocos. Entonces, estamos en eso. Lo que todo buen político debe saber. Eso estaría bueno, genial, ¿no? Es importante. Ahora has colaborado también, aparte de escribir tus libros, has colaborado con algunas publicaciones importantes también. Sí. Escribí durante mucho tiempo en el extinto Heraldo de Chiapas, en la sección cultural, una sección que se llamaba Voces bajo la pluma, donde escribía poesía, cuentos. Estuve mucho tiempo escribiendo ahí como articulista. Actualmente estoy escribiendo una revista de alcance latinoamericano, incluso más allá porque es digital. Estoy escribiendo en esa y bueno, he estado a invitación de revistas, de periódicos, colaborando de manera constante. A veces me alejo un poco por temas laborales, personales, familiares, pero siempre estoy vigente en eso. Has alcanzado muchos sueños. ¿Qué falta por cumplir? ¿Qué es ese sueño que dices tú, te levantas y dices, lo sigo persiguiendo porque ahí está, ¿no? Que a veces son varios, pero... Fíjate, Milito, que si empiezo a recordar desde mis primeros sueños, quizás el primero te suene o le suene a la audiencia muy dramático, porque mi primer sueño era que mis padres regresaran a vivir juntos, que se reconciliaran. No tenía un sueño material, no quería juguetes, no quería viajes. Yo quería que mis padres estuvieran juntos, sin embargo no se dio, y yo entendí después con el tiempo que ¿Qué edad tenías cuando mi padre se fue de la casa, estaba yo pequeño, tenía yo 4 o 5 años de edad. difícil? Chico, fue muy difícil. Y siempre lo veía, o sea, siempre tenía contacto con él, pero ya no vivía con nosotros, ¿no? Entonces, en mis oraciones, porque ahí fue donde mi madre comenzó a buscar a Dios, yo le decía, Señor, que mi padre vuelva a la casa. Entendí que siempre me escuchó, y no solamente, muchas veces pedimos y no recibimos lo que pedimos, pero no es porque Dios no nos haya escuchado, sino porque Él quiere hacer algo más con nosotros a través de lo que nos está sucediendo. Kaká, por ejemplo, este futbolista brasileño, se llama Roberto, no recuerdo cuál es su nombre, dos Santos. Dice, yo, en mi sueño cuando empecé a jugar fútbol era estar en el São Paulo. Ese era mi sueño, que era la selección ahí de Brasil. Pero yo entendí de parte de Dios que Él nos lleva más allá de lo que nosotros soñamos. Y en eso me quedo. Ese fue mi primer sueño, que no fue material. Después vino el sueño de ser escritor cuando sucedió lo que te comenté, el ensayo acerca del amor. Y bueno, ahí sí, decía siempre, voy a hacer un día un poemario, voy a escribir poemas. Y escribí poesía. Hace algún tiempo obtuve el segundo lugar en los Juegos Florales estatales que convocó Berriozábal, y con un
libro que presenté y obtuve el segundo lugar, ¿no? Entonces, sigo cumpliendo mis sueños, Milito. ¿Y qué falta por cumplir, Marco? ¿Qué es Mira, lo que te falta por cumplir? A ver, platícanos, revélanos un poquito. en este momento, sueños materiales ya no tengo. En este momento, mi sueño gira alrededor de mis hijos, que yo pueda construir en ellos un amor hacia Dios y una obediencia hacia Dios y también hacia nosotros. Eh, Quiero seguir escribiendo, lo sigo haciendo. Quiero quizás dedicarme los últimos tiempos, los últimos años de mi vida a transmitir el Evangelio de Jesucristo, decirles que no es una religión, que Jesús quiere lo mejor para nosotros. Me gusta mucho lo que dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles una esperanza y un futuro. Mira qué bonito. ¿Para qué más buscar? Entonces yo quiero eso, tener una esperanza en el futuro y que mis hijos puedan ser parte de eso. Y bueno, si se puede llamar sueño, quizás dedicarme tiempo completo a escribir, a presentar mis libros, a dar conferencias. Estoy preparando una ahorita que es exclusivamente para padres, o sea, padre, hijo, no padre y madre, sino la importancia del padre en la vida del hijo. Entonces estamos ahí diseñando la conferencia para comenzar allá con eso. Fíjate qué buena propuesta tienes en mente, qué difícil es encontrar. Por ejemplo, alguien decía que la escuela no te prepara, o sea, académicamente, ¿verdad? Pero nunca te prepara cómo soportar, por ejemplo, una separación de papás. No te prepara para después, cuando un hijo se te va, con divorcio, no te prepara cuando pierdes cosas materiales o personales, ¿no? No te preparan generalmente y eso es muy bueno. Eso podría ser muy buena opción, ¿no? Uh-huh. Y eso es parte de tus sueños, estar en conferencias, ayudar, porque al final de cuentas no sé cómo superaste tú esa situación, un niño que no entiende porque papá ya no está, no entiende lo que pasa hasta que llega al grado de la conciencia y dices, ok, entiendo, ¿no? Y a lo mejor en ese momento sufres una herida, ¿no? De niño, y luego viene a afectar, aparece por ahí, ¿no? En una etapa más adelante de nuestra vida, ¿no? Creo que es una buena oportunidad de hacer conferencias, es uno de tus sueños. Sí, lo he estado haciendo, ¿no? Pero no de tiempo completo, solo a invitaciones recibidas. Bueno, acudo a alguna universidad, a alguna iglesia, a algún grupo. Lo he hecho y lo hago constantemente. Pero sí, quiero hacer eso, quiero seguir escribiendo. No sé si pueda vivir de escribir libros, ¿no? Lamentablemente, en un país como México no se puede vivir de escribir. Sin embargo, sí considero que cuando tienes un propósito, si Dios llama, Dios patrocina, ¿no? Yo creo que ahí es donde radica absolutamente todo. Alguien decía por ahí, no es pobre el que no tiene un centavo, es pobre el que no tiene un sueño. Si no tienes un sueño, entonces sí tienes una pobreza en todos los sentidos, sobre todo una pobreza mental. Tenemos que empezar a construir sueños, a perseguirlos sobre todo, para poder alcanzarlo. Y un sueño, Milito, tú lo sabes, no es un deseo, no solamente es un deseo. Un sueño tiene que ser un propósito, tiene que ser una meta con una fecha o por lo menos con una fecha aproximada para alcanzarlo. Eso es un sueño. Muy bien, la verdad que muy buena reflexión. Ahora, en el ámbito laboral, te has movido en diferentes áreas a lo largo de tu vida, has estado en diferentes oportunidades de moverte en la cultura, en la política, has hecho también de todo, un poquito por ahí, ¿verdad? Sí, mira, gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar en la administración pública durante mucho tiempo. He estado en el gobierno estatal, municipal, eh, porque me ha gustado servir. Y la administración pública te permite eso, servir a la ciudadanía, a la sociedad. Hoy vivo en San Cristóbal de las Casas, que para mí, sí, además para mí se ha convertido ya en la ciudad de mi vida, ¿no? Porque ahí nacieron mis hijos. Y ¿Te moviste por trabajo o por una decisión propia o por...? porque considero yo que fueron los designios de Dios, ¿no? El propósito de Dios fue que yo estuviera allá, porque no pensaba, siempre me gustaba. Creo que todos, de donde seamos, siempre vamos a San Cristóbal, ¿no? Y bueno, no era la excepción yo. Sin embargo, me casé, mi esposa es de allá y ahí me quedé. Entonces, ahí quiero seguir construyendo muchas cosas. Dentro de ellas también el seguir sirviéndole a Dios como lo hago.
y estoy por iniciar un movimiento en San Cristóbal, justamente para ir marcando la diferencia y que sepan que las cosas sí se pueden hacer y se pueden hacer bien. Ahora imagínate que te está escuchando alguien que está persiguiendo su sueño y quiere hacer un libro. ¿Qué consejos le dirías? Quiere escribir, porque es importante la creatividad, tú lo decías hoy, con la parte de la inteligencia artificial. Nosotros somos creativos por naturaleza y por supuesto que la creatividad está, pero sabemos que es complicado, es difícil. ¿Qué le puedes decir tú a esa persona que está queriendo arrastrar el lápiz y ser un maestro, ¿no? Y en comenzar a hacer sus ensayos, sus poemas? Bueno, si ya tiene la idea y tiene la pasión, yo creo que ya tiene un 50% avanzado, ¿no? Quien quiera escribir tiene que comenzar a hacerlo. No hay otra manera de convertirse en escritor sino escribiendo. Y creo que seguramente hay muchos jóvenes que están interesados en iniciar una carrera literaria, a lo mejor les gusta la poesía, el cuento, que busquen qué género les llama la atención, en qué género consideran que son buenos y que empiecen a prepararse porque es necesario la preparación. Es necesario llevar talleres, juntarse con la gente que también hace lo mismo. Jim Rohn dice que somos el promedio de las 5 personas con las que convivimos constantemente. Entonces, si este joven que quiere escribir tiene contacto con la gente que escribe, estoy seguro que va a convertirse en un escritor. Ok, Marcos. Estamos llegando a la parte final. Queremos a la audiencia que tú le puedas decir una reflexión. Yo le llamo una reflexión directa del corazón. Lo que tú quieras decir, un sentido hacia el adolescente, hacia el niño, hacia el adulto. ¿Podrías compartirnos algo? Claro. Mira, Charles Bukowski decía, hay veces que estamos a punto de estrellarnos y aceleramos. Yo no sé si ese sea tu caso, pero si estás en esa situación, yo te invito a que pues desaceleres, que quites el pie del acelerador, que te estaciones, que respires. Las decisiones que tomes ahora van a ser los resultados del mañana. Que estando ahí le digas a Dios, yo ya no puedo más, quiero que tú me ayudes. Dios es un especialista en hacer realidad tus sueños y más allá. Yo tengo una frase personal que siempre la comparto con todos. Si quieres alcanzar tus sueños, comienza teniendo al menos uno, porque de otra manera no vas a poder lograr hacer las cosas que siempre has anhelado en tu corazón. Decirles también que siempre hay nuevas oportunidades, siempre va a haber otro empleo, otro amor, otra amistad, siempre va a haber algo más. Lo que no va a haber otra vez es otra vida. Así es que aprovechen la vida que tienen y háganlo de la mejor manera, edificando, construyendo y ayudando. Gracias, Marco. Ahora, quiero cerrar con esta parte. Es un mensaje que diste tú del corazón. Si podríamos regresar el tiempo, Marco, y sobre todo porque marca una vida. Yo no sé qué pasaba a esa corta edad de 4 o 5 años cuando tus papás se separan y que se veía y se derrumbaba todo. Si tú pudieras regresar al pasado y decirle a ese niño de 4 o 5 años, no tengas miedo, no tengas temor, todo va a estar bien. ¿Qué le dirías a ese niño de 4 o 5 años que al parecer se le derrumbó su vida, pero que hay esperanza? Y que ahorita, por ejemplo, tienes una familia, tienes hijos. Porque mucha gente cuando vive eso, lo que menos quiere es yo no voy a tener familia. Y viven con un temor. ¿Qué le podrías decir a ese Marquitos, le vamos a decir, de 4 o 5 años que quedó solo y que no entendía qué pasaba? Yo creo que iría corriendo, me agacharía para estar a su altura. Le diría, Marquito, vienen cosas muy difíciles, pero también tienes una madre que va a luchar por ti y por tu hermana, porque va a tomar la mejor decisión de su vida, que es seguir a Jesucristo. Y le daría un abrazo, un beso en la frente y le diría, todo va a estar bien porque estás en las mejores manos, en las manos de Dios. Muchas gracias, Marco. Pues muchas gracias por haber estado en el programa Persiguiendo tus sueños. Lo mejor para ti y esos proyectos. Dios te bendiga. Gracias. Gracias, Melito. Felicidades por este maravilloso podcast.
Que Dios te bendiga y bendiga a toda la audiencia que nos va a hacer el favor de ver. Nos vemos pronto.